Cuando empleamos en el lenguaje cotidiano la palabra ética, solemos referirnos a dos cosas distintas sin diferenciarlas entre sí. De un lado, llamamos ética a la manera en que una persona o una sociedad tienen de concebir su sistema de creencias valorativas, es decir, a la reflexión teórica o explícita que tienen sobre el tema. Pero de otro lado, llamamos también ética a la manera en que una persona o una sociedad se comportan efectivamente en la vida, es decir, a la conducta práctica que demuestran. Decimos así, por ejemplo, que una persona tiene una ética utilitarista o que tiene una ética cristiana, dando a entender que la ética se refiere a la concepción que posee. Pero decimos también que las acciones concretas de una persona son o no son éticas, queriendo dar a entender que lo que merece ese calificativo no es su concepción de las cosas, sino su vida práctica. En el primer caso, podríamos decir que la palabra ética se refiere a la manera de hablar o de concebir las cosas. En el segundo, a la manera de vivir. La ética tiene pues dos caras. Eso no es algo que pase solamente con la palabra ética. Hay otras palabras del castellano con las que ocurre algo similar, por ejemplo con la palabra historia. Usamos en efecto este término tanto para referirnos a las acciones o a los hechos ocurridos en el pasado, como para referirnos a su narración. Historia es ambas cosas, y ello se ve reflejado en el uso cotidiano que hacemos de la palabra. Para el caso específico de la ética, la ambivalencia del término no es algo que debiéramos rechazar, sino al contrario, a lo que debiéramos prestar la máxima atención y seriedad, porque de allí se deriva una serie de consecuencias sobre lo que ella es. ¿Cuáles son estas consecuencias? La primera de ellas es sin duda la que nos es también lamentablemente más familiar, es decir, que puede producirse una contradicción entre los dos sentidos de la palabra, que puede hablarse de una manera y que puede vivirse de otra. Nunca en mi gobierno se recibió ninguna coima de ninguna empresa brasilera, de ninguna empresa. Desde muy temprano advirtieron los filósofos griegos sobre la particularidad de esta contradicción y sostuvieron por eso que la ética no podía enseñarse como se enseñan las ciencias, ya que muchas de estas son puramente teóricas, mientras que la ética está directamente vinculada con la manera de vivir. Si la ética se enseña solo como un curso teórico, entonces puede agravarse esa contradicción entre lo que se piensa y lo que se hace. Su enseñanza debería comprometer más bien los hábitos de conducta. Por eso pensaban los griegos que la ética no se puede enseñar a través de un curso, sino solo a través del ejemplo, a través de la demostración práctica de una buena conducta. Una segunda lección que nos deja el uso de la palabra ética es que con ella puede establecerse una distinción entre lo que se puede y lo que no se puede, entre lo que se debe y lo que no se debe hacer. Recordemos lo que decíamos sobre los límites de la convivencia en nuestra primera clase. La palabra ética expresa esta separación entre lo permitido y lo no permitido. Hemos visto también, por supuesto, que los límites han ido variando en la historia y sabemos que no son iguales en todas las culturas, pero sobre eso hablaremos más adelante. Una tercera consecuencia, menos evidente que la anterior, es que todas las personas, aunque no tengan una concepción explícita de la ética, tienen sí una forma de conducirse que merece el calificativo de ética. En ese sentido, todas las personas o todas las sociedades participan de la dimensión práctica o vital de la ética. Una cuarta consecuencia es que para tener una ética o para saber cómo conducirse en la vida, no hace falta tener una concepción explícita de ella. No es difícil constatar, en efecto, que personas sin instrucción ni estudios especiales puedan ser buenas, consideradas buenas, ni al revés que personas con estudios superiores
puedan demostrar una conducta éticamente reprobable. En la ética, pues, a diferencia de lo que ocurre en la ciencia, todos somos competentes. Ahora bien, siguiendo este mismo razonamiento, tendríamos que extraer una quinta consecuencia, a saber que precisamente porque lo más importante de la ética es la forma de vivir, bastaría observar la conducta de las personas o de las sociedades para inferir de allí qué concepción ética están siguiendo. Esto era lo que pensaba Kant, por ejemplo, cuando decía que todas las personas se guían en la práctica por pautas de conducta, por lo que en su época se llamaba máximas. En otras palabras, observando la forma de vivir de las personas, podemos identificar cuáles son sus principios o sus valores éticos. Toda persona tiene, pues, digámoslo así, una concepción ética implícita. Como vemos, la simple constatación de la ambivalencia del término, de las dos caras de la ética, nos ha dejado una serie de lecciones que nos ayudarán a comprender mejor el sentido del problema. Resumiendo, hemos aprendido, primero, que puede haber una contradicción entre la teoría y la conducta ética. Segundo, que la ética presupone una discriminación entre las buenas y las malas conductas. Tercero, que todos poseemos una forma de vivir merecedora del calificativo de ética. Cuarto, que todos somos competentes en ética. Y quinto, que todos tenemos una concepción ética implícita en nuestra forma de vivir. No obstante, a través de estos comentarios se habrá constatado que se ha producido o se ha ido produciendo un ligero desplazamiento en el sentido del término ética. Al comienzo decíamos que en su uso cotidiano la palabra ética se suele emplear en referencia tanto a las concepciones como a las conductas, pero siempre dando a entender que lo ético se identifica con lo bueno y lo no ético con lo malo. Sin pretender naturalmente corregir este uso cotidiano del término, lo que estamos viendo es que la ética no se restringe ya a calificar solamente las buenas conductas. Lo que ella comprende es más bien todo el conjunto de las acciones humanas, tanto las buenas como las reprobables, o más exactamente que ella se refiere a la pauta que empleamos para diferenciar entre unas y otras. En ese sentido más técnico de la palabra, la ética es el criterio del que nos valemos para diferenciar entre nuestras acciones, es decir, para establecer cuáles de ellas son buenas y cuáles no, cuáles de ellas son justas y cuáles no. En la primera clase vimos a qué experiencia nos referimos cuando hablamos de la ética. En esta clase hemos visto que la ética tiene dos caras, una teórica y una práctica. Seguiremos avanzando en nuestra reflexión planteándonos la pregunta: ¿existe una diferencia entre la ética y la moral? Ese será el tema de nuestra próxima clase.